Poder presentar y le damos la bienvenida de Fogón en Fogón a Alicia Porrini, es diputada por el Frente Amplio, integrante del encuentro 18 de agosto, es integrante de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia en el Parlamento, es traductora y además es hincha de Danubio. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo va? Ahí está, pará porque tenés silenciado el micrófono, ¿eh? Ahora ahí. Ahí está. Estaba hablando, pero no se escuchaba nada. Bueno, estaba diciendo que la verdad que es increíble lo que se hace hoy, ¿no? Yo que soy de otra generación, que estamos hablando, vos estás allá en Buenos Aires, yo estoy acá en Montevideo, estamos saliendo por radio, pero se está viendo en la web, no sé, viste, es como medio insólito, pero bueno, es la nueva intercomunicación que tenemos. Increíble escuchar música uruguaya en el programa de ustedes, viste, cuando acá a veces está difícil de conseguir música uruguaya. Hay, pero no es tan sencillo. Así que bueno, encantada de estar acá. Ahí está. Bueno, ¿alguna presentación ya tuviste? Porque tuvimos ahí cubriendo una actividad que se hizo, si no me equivoco, en el comité Paco Espínola. Ahí pudimos cubrir con el canal de YouTube de Fogón en Fogón la actividad que me dijeron que estuvo realmente muy buena actividad, con una propuesta de un poco salir a la calle, ¿no? También, Alicia. Sí, en realidad la propuesta es vincular la política al lugar que nosotros creemos que es el natural que tiene que tener la política, que es en un lugar abierto y en el espacio público, porque en definitiva hay que, digamos, jerarquizar que la política toca los problemas de todos, ¿no? O sea, de los que vivimos en una determinada sociedad y compartimos un espacio que en definitiva también es una comunidad. Por eso es que poniendo oídos se hace al aire libre, digamos, y en un espacio público. En este caso era la vereda frente al comité, porque íbamos a ir a la vereda de enfrente, pero enfrente había sombra y está frío. Entonces de este lado daba el solcito y bueno, nos terminamos quedando en la vereda, pero del lado, digamos, del lado mismo del comité de base. El poniendo oídos pretende además justamente no solo el espacio, sino también en los temas generales, temas que afectan a la sociedad, vincularlos a lo que es el programa de gobierno. Nosotros esperamos y construimos el programa del Frente Amplio, pero entendemos que el programa de gobierno es una preocupación, no es una preocupación, debería ser una preocupación de todos, porque en realidad es lo que en definitiva va a resolver este aparato en el que compartimos y al cual votamos, vamos a decir así. Va a resolver determinado tipo de soluciones o no para los problemas que nosotros vemos. Entonces, la idea es convocar gente de las distintas organizaciones sociales vinculadas al tema en cuestión, ¿no? Tanto a nivel nacional, o sea, organizaciones más grandes que tienen una elaboración, como también gente del barrio donde ponemos el poniendo oído. En este caso era un tema que no es muy tradicional en la izquierda, por lo menos en la izquierda uruguaya, que es el de la salud mental, ¿no? Y cuando te digo de la izquierda me refiero a la izquierda política, porque en realidad es un tema que tiene una fuerte movilización de colectivos organizados, pero que lo padecen, a veces familiares, a veces usuarios del sistema muy insuficiente de salud mental y bastante represor, vamos a decir así, ¿no? O sea, como si pudiéramos mejorar la situación simplemente tapando todo lo posible el síntoma, que sería como el emergente individual, porque en realidad muchas veces son problemas que tienen un componente social muy fuerte, ¿no? O sea, los problemas de salud mental. Y bueno, nosotros intentamos esa mirada un poco más comunitaria, en este caso, pero además sacar un tema que muchas veces es bastante tabú, ¿no? Viste que uno trata como de esconder aquello que tiene que ver con la salud mental, como si de esa forma no nos fuera a afectar tanto, ¿no? Y en realidad es un problema salado de esta época, ¿no? De la época actual. Bueno, evidentemente te movés en temas particularmente incómodos y
y poco, digamos, trillados, o a veces, digamos, que a la izquierda también le cuesta poco, porque te toca estar sos integrante de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, ¿no? Ni más ni menos. En un escenario donde, digamos, la derecha siempre tiene como la resolución de los problemas de la seguridad, a garrotazo, como sea, pero digo, en definitiva, como lo tiene. Y sin embargo, bueno, si bien me dio la pandemia, ¿sí? Para poder tener datos, digamos, de lo que sería el periodo de gobierno, pero en el último tiempo en Uruguay ha sido más que preocupante la situación, particularmente de violencia en varios lugares del país, particularmente en Montevideo. Bueno, eso que decís vos forma parte de uno de los problemas que el Frente ha tenido que encarar, ¿no? Lo ha tenido que encarar. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Lo ha tenido que encarar por un tema obligado, porque obligado cualquiera pelea, ¿no? El Frente se enfrentó a un tema que es justamente porque uno asocia la seguridad con la represión, ¿no? Del delito. Y es un tema que para la izquierda es problemático, claramente, ¿no? Entonces ahí tenés un elemento que en el cual ha sido bastante controvertido dentro del Frente Amplio a lo largo de sus gobiernos, pero fundamentalmente se enfrentó a una derecha que hizo un relato simplificado, muy simplificado, y que fue uno de sus caballitos de batalla para ganar las elecciones, y ese relato consistía en que en realidad el problema era que el Frente no atacaba la seguridad justamente porque tenía un prejuicio con respecto al tema de la represión, y que en realidad lo que hacíamos era apañar a la delincuencia, ¿no? O sea, digamos, victimizar la delincuencia. Ese relato punitivista no pudo ser contestado correctamente por el Frente Amplio. Y bueno, y perdimos las elecciones. En la LUC, el gobierno intentó aplicar su diagnóstico, o por lo menos el diagnóstico que había realizado durante la campaña, que era todo un problema, digamos, de fortalecer, entre comillas, ¿no? A la policía, y darle elementos legales que se consagraron con la LUC, que consistían en menos garantías, bueno, determinadas diferencias en cuanto a los patrullajes, o sea, una serie de cosas que ellos proponían, digamos, menos garantías individuales, ¿viste? A la hora de que por ejemplo, te puedan cachar en la calle sin que tengas ninguna actitud particularmente sospechosa, bueno, no sé, menos tiempo para, o al revés, más tiempo entre el interrogatorio policial y que tuvieras que estar presente en la fiscalía o tu abogado, bueno, todo este tipo de cosas. Esto fue se puso en juego aquello de la apariencia delictiva, ¿no? La apariencia delictiva, o sea que si te eras medio sospechoso ahí, digo, bueno, te podían ir a preguntar, te pueden ir a preguntar, bueno, las pinzas con las motos, en fin. Uh-huh. O sea, esto coincidió con la pandemia, ¿no? Y este giro, hubo cambios en la policía, pero básicamente los cambios que hubo fueron de jerarquías, ¿no? Ese fue el cambio más grande, digamos, desde el punto de vista visto de afuera. Y luego esta nueva ley, digamos, con estas herramientas, y como cayó la pandemia, parece que las tasas bajaron, y eso provocó una especie de exultante victoria para el gobierno, de que había logrado casi mágicamente con estas cosas, ¿no?, que te estoy diciendo, cambiar la situación. En realidad, bueno, pasó la pandemia y progresivamente se empezó a ver que ninguno de los temas que supuestamente era tan sencillo de resolver era tan sencillo de resolver, ¿no? Y los índices empezaron a aumentar lentamente, y paralelamente hubo una disminución de la capacidad o de la intencionalidad digamos, del fomento de la denuncia, ¿no? De distintas maneras, llegando incluso en algunos lugares a comprobarse, digamos, cambios de carátula para que le quedara un poco mejor. Eso pasó en la comisaría de Durazno, bueno, eso trajo un relevo
del jefe, del comisario en ese departamento, bueno, en fin, ¿no? Pero bueno, quedó claro que hubo un cambio importante. Y al mismo tiempo los policías empezaron a ver que era todo muy, o sea, bueno, que se hablaba casi de maravillas, ¿no? El policía era prácticamente el héroe nacional por todo lo que tenía que enfrentar y eso, que es cierto que enfrenta, que es un trabajo muy duro y que está en riesgo la vida. Pero bueno, pero toda esta prédica como de apoyo y de respaldo, ¿no? Está todo el tema de la legítima defensa, el policía de la legítima defensa, bueno, una serie de cosas, todo eso parecía que era genial, pero pasa que los policías seguían pasando por las mismas situaciones, los salarios, igual que el resto de los salarios, cayeron, o sea, claramente con la pandemia y posteriormente, y la recuperación salarial viene demorada. Los ingresos a la policía no se produjeron porque hubo una reducción de la plantilla del Estado que también se vio entonces en realidad digo, eso ya no fue tan así. Los problemas de atención psicológica de los policías, de la salud mental de los policías, que es uno de los temas, una de las profesiones, no la única, pero una profesión donde esto está muy marcado, tampoco se mejoraron. La formación tampoco se mejoró, se dejó digamos, hubo una disminución del tema de las pasantías, con lo cual, digamos, toda la parte de estudiantes que iban a hacer, que ayudaban a toda la parte de sistematización de las denuncias y del manejo, digamos, en muchos lugares se volvió a la libreta, ¿viste? Digo, a ver, hubo una serie de cosas que en realidad progresivamente creo que también los policías, es mi opinión, pero se puede constatar con sus declaraciones de los sindicatos, empezaron a ver que aquello no era tan así como que verdaderamente se había mejorado. Y bueno, y nos encontramos ahora con una situación que hay asambleas de vecinos, hay un aumento de la preocupación de la población en general y en particular de los votantes del partido de gobierno sobre el tema de seguridad. La seguridad está en boca de todos. Bueno, tenemos... porque claro, está vinculada a otros problemas, que no eran aquellos tan sencillos de que, bueno, le digo que son muy buenos, ¿no? Le doy un respaldo de que, bueno, que en realidad pueden interrogar sin tanto problema y capaz que se puede, ¿no? Digo, o sea, me hago la vista gorda si alguno se hace un poco el vivo para sacarle alguna cosa al que tiene apariencia delictiva, ¿no? Digo, pero empezaron a aparecer los problemas que ya estaban, que en realidad el frente... mejoró mucha cosa, pero la situación es real, que nosotros es un tema que hay que pensarlo, que el programa nuevo tendrá que pensarlo, que implica además, como ustedes deben tener, y creo que o sea, seguramente con niveles capaz que está más complicados que los nuestros, todo el tema del narcotráfico, que no solo hace el pasaje, que ese es su gran negocio por acá, ¿no? Si acá es una ruta, digamos, si hay un pasaje, pero bueno, va dejando su propio negocio local, vamos a decir así, ¿no? El negocio minorista, pero que a su vez tiene ramas de los más grandes, que no son precisamente el Uruguay, que es una sociedad más chica, pero bueno, tiene ramas con otros, ¿no? Esto ya se venía viendo y había todo un trabajo sobre este tema, que en realidad, digo, de hecho, no se... por lo menos a la vista no está que haya tenido un salto positivo, sino que yo diría que al contrario. Y bueno, y después después te sumas a esto los elementos tipo Marcet o Astesiano, que son casos complejos vinculados a problemas que rozan jerarquías del gobierno, ¿no? Bueno, en el caso de Astesiano más que rosa, pero bueno, claro. En el caso de Marcet también, ¿no? Hay un pasaporte que se le da a un narco uruguayo que está en Paraguay, pero que está preso en Dubái, y bueno, y el pasaporte sale como expreso, nadie supo bien cómo fue que pasó, pero así pasó, y el señor salió, se fue, y bueno, y ahora andará por el mundo, vaya a saber haciendo qué, estando la policía uruguaya, al tanto, el Ministerio del Interior al tanto de que se trataba de un narcotraficante conocido. Acá tenía antecedentes, pero estaba siendo investigado por la policía paraguaya y por Interpol, yo qué sé. Bueno, entonces, como verás, sí, esta situación pensaba también en lo que conocimos a través de los famosos chats de Astesiano, claro. También cómo fue, digamos, o sea, esto de el pedido de investigación
a estudiantes, docentes, familiares, ¿no? O sea, pero poco de seguridad verdadera, ¿no? O sea... Bueno, sí, ahí tenés, viste, digo, o sea, bueno, el caso de Astesiano, por ejemplo, fue un caso que muestra ciertos niveles montado arriba de, o sea, todo esto se montó arriba de ese relato que yo te decía, ¿no? De ser un relato simplificado. A veces cuando uno hace un relato simplificado que aparte tiene falsedades, el relato, ¿no? Pero que además es muy simple, de algo que es complejo, habilita después que cuando se quiere usar herramientas que son esas que dijiste, que eran fáciles, que además son baratas, ese es el otro tema, ¿no? Claro. O sea, acá no vamos a gastar mucho porque la regla de oro del gobierno actual es que el Estado no gaste, ¿no? O sea, que se reduzca. Por lo tanto, digo, o sea, en su lógica es cuanto menos Estado, mejor, ¿no? Y bueno, esa lógica tiene un costo, también en seguridad, porque el que se puede pagar una seguridad privada, seguramente, digamos, bueno, no sufre de la misma manera que el pequeño comerciante, y sobre todo el pequeño comerciante que vive en un barrio donde está instalado el negocio más complicado del minorista, digamos, de lo peor, ¿no? De la peor droga, ¿no? O sea, de la más barata. Entonces digo, bueno, vos ahí tenés todo un combo que bueno, que está explotando, o sea, porque bueno, está explotando por distintos lados, y ahora, digamos, está explotando con niveles de violencia que son inusitados, en el delito que no se puede blanquear, digamos, claro, o el que menos se puede blanquear, porque nosotros estamos estudiando a ver qué pasa con un aumento importante, significativo, ¿no? De las muertes dudosas que hay, ¿no? O sea, todavía estamos viendo a ver cómo se explica eso, ¿no? O sea, que desde que está este gobierno el aumento de muertes dudosas ha sido una de las características, o sea, figuran una cantidad de muertes que no están determinados si son por causas naturales, si es suicidio o si es, entonces se dice dudosa, o sea, que hay una cosa como un agujero. Pero en algún año llegó a duplicarse ese número, digo, cosa que, bueno, parece bastante raro. Pero igual, los homicidios en general, la gente cuando se muere, los cadáveres aparecen, claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí el número es duro, ¿viste? Y las situaciones que, claro, a veces dicen, bueno, pero no lo dicen así, pero tratan de justificar diciendo que son como son los malos, que se andan tirando entre ellos. Claro. Pero resulta que las balas se cruzan en el espacio público, por el que andamos todos. Recuerdo alguna interpelación a quien fuera ministro del Interior, estoy hablando de Eduardo Bonomi, particularmente del senador, en ese momento, el senador Luis Lacalle Pou, que le decía que hablaba de los muertos de primera y muertos de segunda, como en esta de alguna manera tener una consideración de quiénes son los muertos justamente en eso del narcotráfico, ¿no? Y cómo era posible eso, y la crítica. Y digo, hoy vuelven a tener que decir que en realidad, bueno, son las bandas de narcotráfico, o sea, parece que los muertos de primera y muertos de segunda parece que lo tienen que recuperar. Ahora parece que sí hay muertos de primera y muertos de segunda. Pero en realidad, digamos, el problema de la violencia en la sociedad, por eso te digo que para mí había un relato, ¿no? O sea, un relato simplificado, de que, bueno, en realidad si le doy más poder a la policía resuelvo el problema, que no funciona. Claro. Que no funciona porque además tenés las cárceles mucho más que lo que ya estaban mal, ¿no? O sea, pero tenés con mucho más presos, ¿no? Y además en un número creciente, y cuando salen, lo que tenés, que también se decía que también lo iban a resolver, porque yo recuerdo que hasta el debate, que fue el intendente de Flores, decía que era fácil resolver porque en Flores no había, claro, en Flores, que es chiquitito y que es una población, parece que lo controlaba muy bien la situación. Claro. Pero claro, hoy también hay un aumento muy importante, yo te diría, o sea, en términos porcentuales muy alto, de la población en situación de calle, con todo lo que eso significa, no solo de vulneración de derechos de las personas que están en situación de calle, sino también de lo que implica del disfrute del espacio público para el resto de las personas que se quejan de que, bueno, porque tengo que, el nene va a la plaza, o la nena va a la plaza, y resulta que hay un señor ahí durmiendo con
que hace sus necesidades en la esquina de la plaza, claro. digamos, ¿no? Entonces digo, bueno, hay una cuestión ahí de violencia en la sociedad hoy que está vinculada, porque la mayor parte de la población en calle es gente que sale de la cárcel, no tiene dónde ir y termina en esta situación. Entonces, hay una pauperización del delictiva, digamos, es una mezcla. No quiere decir que todas las personas que hayan salido vayan a volver a delinquir, pero también hay un índice de reincidencia importante. No tenés una Claro, salida clara, no tenés una... la reinserción en la sociedad. Es todo, Claro. es un círculo. Ahora, ese círculo, digamos, es un círculo que probablemente no sea solo, probablemente no, y seguro que no es solo en el Uruguay, pero que encararlo con seriedad implica pensar soluciones integrales, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hace el gobierno en diciembre del año pasado? Cuando ve venir todo esto, a 3 años de estar en el gobierno y después de haber dicho que lo solucionaba bárbaro, poner una luz que no consultó con nadie, que además se llevó puesto con los números que tenía, ¿no? O sea, con los votos, las mayorías que tenía, en 80 días, no solo el tema de la seguridad, sino el de la educación y un montón de temas más, sin ninguna discusión parlamentaria. ¿Qué hace el gobierno cuando ve esta cosa? Llama a conversar sobre una seguridad integral, como diciendo, bueno, ahora que estamos bárbaros, ¿no? Claro. Estamos muy bien, vamos a hablar de lo que no pudimos resolver, que en realidad es todo lo que no pudimos resolver, porque ese es el punto. O sea, es lo mismo que teníamos antes, bueno, no lo pudimos resolver, ahora decimos que vamos a resolverlo entre todos, ¿viste? Alicia, nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por qué tan grave es la situación con respecto a la falta de agua puntualmente ahí en el sur del Uruguay, particularmente en Montevideo y zonas aledañas. Bueno, yo lamento decir que en eso estamos, la verdad que estamos muy mal, estamos todos muy preocupados, hay una gran psicosis por el agua en este momento. El agua es en la parte que nos toca sufrirlo, que es en toda la parte sur, ¿no? Que es donde está Montevideo, y la zona metropolitana, que es donde hay mayor cantidad de población en el Uruguay. O sea que más allá de que es una zona reducida, digamos, es la zona que tiene por lejos, concentra a la mitad de la población, por lo menos. La verdad que está embromado, porque ayer llovió un poco, bueno, ahora ya estamos todos pensando a ver cuándo va a llover un poco de vuelta. El agua está salada, ¿no? Eso tiene una serie de complicaciones, y el gobierno ha optado por mirar para el costado durante todo este tiempo de sequía, no habiendo adoptado ninguna medida. Eso es increíble, ¿viste? O sea, es como que vos ves venir esto, porque se vio venir, ¿no? Y bueno, y recién cuando le llega el agua al cuello, que dice, vos, si no hacemos algo, nos vamos a quedar sin agua, ¿no? La gente no va a abrir la canilla y no va a tener agua. Recién ahí toman la medida, la medida que toman es tomar agua más de abajo, y entonces, claro, el agua viene con mayor salinidad. Claro. Porque además el Río de la Plata ha estado salado, que fue muy lindo disfrutarlo en el verano, porque yo que voy a la playa acá, ¿viste? El agua estaba salada, clarita, divino, todo bárbaro, pero ahora está complicado porque, claro, se toma también con niveles de salinidad importantes. Y bueno, eso trae un montón un montón de consecuencias que creo que ninguno de nosotros teníamos como ni previsto, y espero que ustedes no lo pasen, que es que, bueno, empieza a ser problemático un montón de cosas. Desde la diálisis hasta el agua que toman los niños, hasta si además de eso tiene otros componentes, claro, minerales, o no sé cómo se llaman, no sé, como de iones que se generan ante el tema de lo que esté salado, ¿no? Del tema de la presencia de más cloruro de sodio. Bueno, todo eso, viste, que vos decís, esto es un lío, y al cual se resuelve, como siempre, se corta en los lugares. O sea, en este momento es un problema para todos, ¿no? Pero siempre se corta peor para el que está peor, porque el que puede comprar agua embotellada y no tiene problema, y tiene un auto y va y se carga, ¿no? 10 bidones. El que no tiene auto y no se puede cargar 10 bidones tiene que o andar cargando bidones en el ómnibus y con mucho más dificultades, y el que no tiene para comprar los bidones
tiene que ver cómo hace para ver si los consigue, aún teniendo enfermedad. O sea, todo es un problema, ¿no? Tanto claro, obviamente los más vulnerables terminan siendo siempre los que pagan el pato mayor. Ahí está. ¿Qué va a pasar? A ver, sí. Andrés, ¿qué va a pasar? No sabemos. Esperemos que llueva. Claro. Esa es la lógica. O sea, esperemos que llueva, porque con este gobierno tenés que ser así, tenés que esperar que la naturaleza ayude ante la desidia de la gestión. Sí, la gestión tenía la gestión tenía cosas para hacer, pero yo digo, mira, ellos sostienen que lo que dejó pronto Tabaré Vázquez con financiamiento y todo, no hubiera estado pronto para ahora, ¿no? Y es cierto, porque si se aplicaba, seguramente hubiera estado pronto para fin de este año y no ahora. Pero no haber previsto una sequía que hace 2 o 3 años que se viene gestando, claro, y que hace un año que viene fuerte, y que hace meses, no haber tomado ninguna medida, porque no tomaron ninguna medida durante todo ese tiempo, bueno, eso no es porque no llueve, digamos, ¿no? O sea, claro. Quiero que hagas mención, porque no bueno, nada, hoy es 20 de mayo, se está preparando ahí una gran movilización, como todos los 20 de mayo, de las más grandes casi, creo que el 8 de marzo y el Día Internacional de la Mujer y el 20 de mayo son las dos movilizaciones. Hoy son las dos movilizaciones más grandes. Que tiene. Bueno, cualquiera que haya estado sabe que es una marcha muy, muy, muy emocionante, muy conmovedora, se marcha en silencio. Hoy se plantaron margaritas, hay siluetas en las calles de Montevideo que preguntan dónde están, hay marchas en los distintos departamentos, hay marchas en otros países. Yo te voy a mandar después, porque capaz que vos lo podés poner, algunas cosas que, o sea, por ejemplo, hay margaritas en Australia, hay una marcha en París, te digo las cosas que yo sé, que seguramente hay otras. Hoy decía que no llegué a grabar totalmente lo que decía la compañera de familiares Elena Zaffaroni, que había 70 marchas. Nosotros tenemos 19 departamentos y hay 70 marchas. Claro. Quiere decir que hay bastante más que los departamentos que tiene el Uruguay, en una lucha que es de toda América del Sur, y en la cual cabe decir que a los argentinos hay que sacarles el sombrero, porque han hecho un enorme trabajo de concientización sobre lo que es violar los derechos humanos en ese nivel, ¿no? En el nivel más elemental, que es el de la vida, con lo que eso deja de... La verdad que digo, es un patrimonio de ustedes, pero que también es un patrimonio de Latinoamérica, y en particular de América del Sur, y para nosotros ha sido un tema muy importante, ¿no? O sea, ha ayudado mucho a que esto también crezca. Así que digo, ese reconocimiento te digo porque me parece, siempre lo pienso cuando pienso en el laburo que se hizo allá. Sí, digamos que en el último tiempo la creación de la Fiscalía Especializada precisamente en este tema, ha generado, sí, de alguna manera, precisamente... mejores condiciones. Claro, o sea, de hecho yo leía, pero no me acuerdo cuántas son, pero digo, ha cuadriplicado las investigaciones y las posibles condenas, digamos, para juicios. De hecho, sí. Que en toda la dictadura, digamos, el post-dictadura es todo acá, de ahora, ¿viste? No se han hecho, claro. Es todo muy concentrado, ¿no? Exacto. Y bueno, y como decía la compañera, que yo no sé si llegué a ponerte, creo que yo te mandé un pedacito que ella habla y dice que rescata, digamos, que el gobierno actual, más allá de su digamos, de que sabemos que no es un tema que lo conmueva, pero que ha aceptado la responsabilidad del Estado, o sea, ya lo hizo con respecto al asesinato de las 3 gurisas de Abril, ¿no? O sea que eso ya está hecho, y ahora lo haría con respecto a las desapariciones de Tassino y González, tal como se lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alicia, te agradecemos mucho la participación. Hoy no, ya eso. Te decía que ahí estaremos en 18 de julio, en un ratito. Ahí está. Acá la convocatoria es en Corrientes y Florida, ya debe estar arrancando. Ahí en lo que fue el Hotel Liberty,
¿sí? Donde se aparecieron Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, William Huiteló, también en el mismo día, ¿sí? Y Manuel Liberov. Por lo tanto, bueno, el gusto enorme de haber charlado con vos. No va a faltar oportunidad, sí, para que sigamos charlando. No? También nos quedó pendiente un poco de fútbol. Sé que sos futbolera y quería alguna Sí, opinión de Bielsa en la selección uruguaya, pero bueno, no va a faltar oportunidad para que podamos charlar. Andrés, fue un gustazo. Muchas gracias por la entrevista y la verdad que digo, o sea, mucha suerte con De Fogón en Fogón. Adelante, arriba. Ahí está, pasó Alicia Porrini, diputada por el encuentro 18 de agosto, integrante del Frente Amplio, aquí charlando con nosotros en De Fogón en Fogón. Ahora nos vamos a la tanda y después